retomar las entrevistas del programa Parlamento, se ha retomado la actividad con el nuevo periodo de sesiones y nuestra primera invitada de este nuevo periodo, ya la tenemos con nosotros hoy, Esther González. Bienvenida, señora González. Gracias, Marta, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación al programa y encantada de estar aquí. Esther González es diputada experimentada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista. Además, es portavoz en diversas materias, Hacienda, Economía, Vivienda, eso por empezar a hablar, muchos asuntos de los que está pendiente la señora González, y está arrancando este nuevo periodo casi de la misma manera que acabó el anterior, marcado por la grave crisis migratoria que sigue además muy presente en estos primeros días, apenas mes y poco más, en el que han llegado ampliamente superadas las 8.000 personas irregulares a Canarias. Cierto es que yo creo que ya hablar de crisis migratoria o de ya no tiene sentido, o sea, una crisis en un momento determinado, pero es que ya esto se ha alargado demasiado, o sea, de alguna manera ha bajado un poquito o no, pero llevamos así desde cuando había el problema en Arguineguín. Yo creo que esto ya es el hecho migratorio, o sea, esto es algo que ya ha venido para quedarse, que estará en algún momento, pues crecerá más, pero creo que no es una cuestión que no vaya a existir más o que podamos controlarla. La situación, la realidad es que bueno, en Canarias, aparte de pues la cantidad de migrantes que llega, que al fin y al cabo yo creo que está bastante mejor que lo que estuvo pues hace un par de años, donde eso, las fotos de Arguineguín, ya las derivaciones o repatriaciones son más rápidas. El problema que hay en Canarias y que sí que no se ha solucionado y que hay que buscar una solución es el tema de los menores inmigrantes no acompañados, que ahora hay 5.700, han ido subiendo, estamos en 5.700 y no hay visos de que pare. Entonces, o se evacúa de alguna manera, se reparte, o no es sostenible, pero es que no es una cuestión de dinero, que también, sino es una cuestión de las capacidades que pueda tener un territorio fragmentado, un territorio insular como este para esta cantidad de personas. El otro día oía a alguien en el Hierro, no sé si era el presidente del Cabildo, creo que no, pero donde decía que habían llegado más inmigrantes que los que viven en el Hierro, o sea, que es duro, que es difícil que absorber esto y entenderlo, ¿no? Entonces yo entiendo que bueno, es obvio y obligado modificar cuanto antes la ley. Yo creo que en Madrid se han venido retrasando y retrasando, porque bueno, es un problema que les queda lejos y ya ha llegado a un punto donde es insostenible. Yo creo que no hay manera, aunque por ahí dicen unas cosas, dicen otras, dice que yo he oído hablar de que el presidente Sánchez, esto no es una cuestión del presidente Chávez, hay que cambiar las leyes se cambian en el Congreso y en el Senado. Entiendo que hay que cambiar las leyes cuanto antes, para que haya una distribución que sea desde el gobierno central, el gobierno de España, quien distribuya, porque lo que también tenemos claro es que la solidaridad voluntaria, esa no existe. En este asunto sí que Nueva Canarias ha tendido una mano al gobierno, se adhería al Pacto Canario de Migraciones para este asunto en particular, para que haya una modificación legislativa que de alguna manera pues ya no haya que recurrir a la solidaridad, sino que por ley se establezca cuál es el reparto, que no haya que estar pidiendo favores, por así decirlo. Efectivamente, ¿no? Bueno, sí, porque además, es más, se ha pedido favores y tampoco se ha solucionado nada, con lo cual hay 350 niños que ya estaban teóricamente para salir, han salido 54 y no se saben los demás, y esos ya estaban acordados, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros vamos a apoyar a este gobierno, o el que sea, en las cosas en las que estamos de acuerdo, en las cosas de los problemas reales que tiene Canarias, si entendemos que la solución es la que se está planteando, y si entendemos que no, pues aportaremos nuestra opinión, y si hay un consenso, nosotros siempre vamos a... Y este es uno de los problemas fundamentales que Canarias tiene en este momento, y que no es nuevo. O sea, lo que quiero decir, no es una cuestión que ha llegado en este momento, ya viene de atrás, o sea que llega un momento donde ya explota, por decirlo de alguna manera, y desde luego, por supuesto, que vamos a apoyarnos, nos hemos adherido, y lo que queremos es que se haga ese cambio normativo ya, y que ya haya una exigencia de que haya distribución entre todas las comunidades autónomas, porque estos niños, estos inmigrantes, no han venido a Canarias, han venido a Europa, para empezar a hablar, han venido al sur de Europa, al parque más cercano, y en cualquier caso a España.
O sea, no a Canarias, porque además no es donde pretenden venir. Este es el sitio más cerca y de aquí lo que pretenden es salir pues a donde tengan su pretensión ir desde origen. Y lo que está claro es que la solidaridad voluntaria, esa sí que tristemente no ha existido ni va a existir. Bueno, el tema migratorio ha marcado sin duda el pleno de esta semana, pero hay otros asuntos que preocupan: la economía, cómo está afectando a las familias, la situación que marca además la crisis, la inflación. ¿Cuál es la lectura que hace Nueva Canarias en lo que queda de año, que es mucho, que prácticamente acaba de empezar? Nueva Canarias no hace una lectura específica de Nueva Canarias, sino informado y viendo los que las organizaciones, organismos y los que se dedican a esto dicen que va a haber una ralentización de la economía. Es cierto que la inflación, aunque ha seguido subiendo, ha ido a un ritmo más lento, y días atrás leía incluso que en Canarias los alimentos, sobre todo la leche y los cereales, vamos, la leche con gofio nuestra, pues terminará siendo un artículo de lujo porque ha subido un 7 la leche y un 14 creo los cereales, en un momento donde ya no se justifica esa subida. La realidad es que siempre ha habido y hay, desgraciadamente, personas que están en el umbral de la pobreza, pero había rentas medias que tenían cierta capacidad, incluso de ahorro, que ahora mismo se ven sin esa capacidad. Por la inflación, por un grave problema que tenemos en Canarias, que son los precios de los alquileres, las hipotecas, por supuesto, que han subido, y esperemos no, la realidad es que hoy, en el mes de enero, el paro también se ha incrementado. Yo creo que va a haber efectivamente una ralentización de la economía. Espero que el número de parados no avance mucho, sigamos en términos prepandémicos, pero sin lugar a dudas va a afectar sobre todo a las personas de rentas medias y de rentas bajas, porque siempre son los más afectados. Han dicho ustedes, señora González, además, que en medio de todo esto temen que se dé marcha atrás, que este gobierno actual de marcha atrás a medidas conseguidas en la anterior legislatura. No hay medidas, denuncias para los trabajadores, para las rentas medias, los sectores sociales vulnerables, pero sí existen ustedes para los más ricos o para, por ejemplo, las bonificaciones fiscales, la ponen como ejemplo. Esto es algo que está demostrado, no es algo que digamos nosotros. O sea, durante la pasada legislatura y la segunda mitad de la pasada legislatura, pues el Partido Popular, Coalición Canaria, estuvo todos los plenos, todas las comisiones criticando el que no bajáramos los impuestos, criticando que no había medidas de apoyo a los más vulnerables, que no se apoyaba al sector empresarial. Y la realidad es que el presupuesto no deja de ser la fotografía de la política que va a llevar un gobierno, ¿no? Pues cuantificada monetariamente. La realidad es que cuando ves el presupuesto, pues ha bajado han bajado el porcentaje en educación, en cultura, en I+D+I. Sobre sanidad creo que el resto todo ha ido para abajo. Y además, las medidas fiscales que han tomado sobre el IRPF, por ejemplo, que tanto criticaron, son las mismas que habían, las mismas que estaban en el presupuesto del 23. En la gran promesa electoral de que iban a bajar en los 100 primeros días de gobierno del 7 al 5%, no se ha cumplido, sin que nada haya variado que hiciera pensar hace 7 meses que lo podían hacer y ahora que no. Y efectivamente la única medida que han tomado es bonificar al 99,9% aquellas herencias superiores a 1.200.000 euros, porque las que eran menores ya estaban bonificadas, ¿no? Entonces, realmente no vemos una política clara a dónde va este gobierno, y sí creo que ha afectado, pues yo creo que de forma preocupante. El otro día salió un informe del Comité de las Regiones que me preocupó muchísimo, porque decía que los problemas, o sea, esa divergencia entre la renta nominal en Canarias respecto al resto de las comunidades autónomas españolas y a Europa, era en gran parte imputable a Canarias. ¿Por qué? Porque en Canarias no nos hemos preocupado, al parecer, de tener un personal cualificado, especializado para lo que el mercado necesita. Es un mercado donde hay gente, o sea, donde los trabajadores son de baja cualificación, y además crea un efecto llamada.
Lo que comentaban era, por ejemplo, en Euskadi, con el mismo nivel de población que tenemos, o sea, que hay aquí, ¿qué pasa? No ha habido efecto llamada. ¿Por qué? Porque toda la formación y el empleo que hay en Euskadi es de alta cualificación, con lo cual, obviamente, la gente que viene no se va a un sitio donde no va a poder trabajar por la alta cualificación. Y aquí sí que hay muy baja cualificación en muchos empleos, en la construcción, en el turismo, con lo cual creas efecto llamada. Y eso es muy preocupante, porque eso es lo que significa que en Canarias cada vez vamos a ser más pobres. O sea, aunque el PIB crezca, va a crecer bastante menos que la población. Y como eso es un cociente, si tú esto lo creces un 10%, pero esto creces un 40%, que ahí también está el reto demográfico, resulta que cada vez la renta PIB nominal, la renta media de cada canario va a ser mucho menor, cada vez se va a alejar más de la renta española, de las comunidades autónomas españolas y de Europa. Ha hablado usted varias veces del reto demográfico, precisamente se ha puesto en marcha de nuevo, se va a activar la Comisión del Reto Demográfico, que se creó aquí en el Parlamento en el anterior periodo, por iniciativa de Nueva Canarias, y casi todos los grupos, por no decir todos los grupos políticos, consideran que es verdad que este reto y todo lo que lleva aparejado es uno de los principales asuntos a los que debe prestar atención Canarias, y no a medio, sino a corto plazo, por lo que supone la superpoblación, desde atención sanitaria hasta en problemas en las carreteras, porque es muy amplio el efecto que tiene, ¿no? Efectivamente, porque vamos a ver, no se trata de que no quepa más gente en la isla. Vamos, en Fuerteventura, por poner un ejemplo, pues con lo grande que es, pues seguro que cabe mucho más gente, y si los pones a todos de pie uno detrás de otro, también. Pero la realidad que tenemos es que el crecer, el seguir creciendo, significa tener que consumir más recursos, hay que poner más sanidad, como bien decías, más educación, tenemos un grave problema con la gestión de los residuos, significará más residuos, significará más saneamiento, más carreteras, obviamente, más viviendas, ¿no? Entonces, otro de los asuntos de los que seguramente van a marcar estos próximos meses de trabajo en el Parlamento, la situación de la vivienda, que es uno de los graves problemas. Es que el reto demográfico, al final, el reto demográfico de alguna manera mide todo eso que pendula alrededor de lo que es el número de habitantes que hay en Canarias. Fuerteventura, una isla muy grande, o sea, de la mayor superficie, en los últimos 20 años ha crecido un 180% su población. En Lanzarote un 112%. Luego es verdad que hay islas como La Palma que ha bajado su población. Por eso te digo, no se puede, el reto demográfico no es algo que decir, no, hay que quitar población o hay que impedir que entre más población. No depende de dónde, pero sí creo que no es sostenible, porque no tenemos capacidad para poder dar los servicios que requiere esa población, y mucho menos con el tema del turismo. O sea, nosotros entiendo que el turismo lo queremos para tener trabajo, para que haya empleo en Canarias, pero cuando dices esto no importa, son 16 millones, 17, 18, 19, no nos vale, porque consumen todos los servicios, y sin embargo la renta que dejan es mínima. Hombre, personalmente yo tener turistas aquí para verlos pasar por la calle no es algo que creo que sea el objeto de nuestro motor de la economía, ¿no? Y yo creo que el reto, es que el reto demográfico es nuclear, entiendo, sobre todo lo demás. O sea, podemos hablar de vivienda, podemos hablar de los grandes problemas que tenemos residuos, podemos hablar de todos los temas de saneamiento, podemos hablar de los problemas que hay en sanidad, pero todo eso, si mantenemos el nivel de crecimiento que hemos tenido hasta ahora, que es que en 25 años hemos crecido 500.000 de personas en Canarias, en los anteriores 25 otros 500.000, y al paso que vamos, en un año hemos crecido 25.000 personas. O sea, que es una cosa que no se puede controlar, que no es controlable con este nivel. Y creo que es fundamental, y además, insisto, independientemente del problema que haya allá, que hay que solucionarlo con todos los temas, los servicios, si no controlamos el tema y no estudiamos, analizamos y vemos qué fórmulas pueden haber para contener este desmesurado crecimiento, lo demás que hagamos con el resto
de poco va a servir. Y entiendo, o sea, he oído, no, porque la libre circulación de personas y capitales en Europa, eso es un principio de Europa y con lo cual eso no se va a solucionar. Yo discrepo, nosotros somos una región ultraperiférica, existe un artículo y existe una sentencia mayor que dice que las directivas o las normativas europeas tienen que adaptarse a las realidades de las regiones ultraperiféricas. Y esto creo que es una de las cuestiones que no sé qué ocurre en el resto de las regiones ultraperiféricas, pero luego en Canarias es un problema grave y no nuevo. Bueno, hay muchos asuntos sobre la mesa, se nos quedarán algunos seguros, pero sí que quería rápidamente que nos hablara de un asunto, aunque sean los presupuestos generales del Estado los que están todavía pendientes, eso tiene un importante efecto, el hecho de que se hayan retrasado, que todavía no se hayan presentado. ¿Qué supone todo esto para Canarias? ¿En qué medida está Nueva Canarias pendiente de estos presupuestos? Bueno, Nueva Canarias y el resto de grupos, imagino. Nosotros estamos preocupados porque está claro que el que no haya un presupuesto aprobado, obviamente al personal se le paga, o sea, hay determinadas cosas que se continúan caminando, pero que un presupuesto no esté aprobado significa una paralización y una ralentización de muchísimas cosas que estaban o podían estar en marcha, ¿no? Ya se supone que en marzo iban a estar aprobados, según decía la ministra. Pero ya no llegarán para marzo, visto el tiempo en el que estamos, claro. Bueno, podrían llegar, ser, no pero pudiera, pero bueno, justito. El problema es que en medio, con el tema de la amnistía y tal, hombre, tú no llevas al Congreso unos presupuestos a aprobar si no tienes los votos suficientes. Que los tienen, que si no se ha solucionado el tema de la amnistía, Junts vaya a votar a favor del presupuesto y salga el presupuesto. Ojalá. Yo ahora tengo mis dudas. No me creo una cosa y la contraria, tengo mis dudas, pero espero que no más tarde de marzo se apruebe. Bueno, Esther González, muchos asuntos todavía sobre la mesa, además en un periodo importante en el que hay mucho trabajo, ya lo hemos comentado, y además un debate del Estado de la Nacionalidad próximo, el que será también un examen a la gestión hasta ahora del Gobierno, para la que además Nueva Canarias seguramente pues pondrá su crítica, como hoy nos ha contado Esther González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Gracias por estar con nosotros esta mañana en el programa Parlamento. Muchas gracias a ustedes también.